Bienvenidos a un nuevo resumen de películas. Hoy nos adentraremos en una de las películas más icónicas del cine de desastres. Dirigida por Owen Allen y John Gellerman, ganadora de 3 premios Oscar, con un impresionante despliegue de efectos especiales y un elenco estelar memorable, te presento Infierno en la Torre. La historia comienza con la llegada del arquitecto Doug Roberts a San Francisco para asistir a la ceremonia de inauguración del rascacielos más alto del mundo, el Glass Tower. Este coloso de 138 pisos fue diseñado por él para el constructor James Duncan. Durante los preparativos previo al evento surgen varios problemas inesperados. Doug, al ver que es algo grave, trata de encontrar una solución. Dedicable conductor ultraseguro. Aquí entra en escena un nuevo personaje, Roger, el ingeniero eléctrico y yerno del jefe. Este fue el encargado de realizar la obra y para ahorrarse dinero no siguió las especificaciones establecidas. Vives en un mundo de sueños. Yo lidio con realidades. El escepticismo hacia una amenaza inminente, la prepotencia y ambición, hace que le resten importancia al problema, que poco a poco se expande. Llega el anochecer y la gran inauguración del Glass Tower, mientras la élite de la ciudad se reúne en el espectacular salón de fiestas del piso 135. Doug se da cuenta que el sistema eléctrico del edificio está empeorando. En el piso 81, un pequeño cortocircuito inicia un fuego que rápidamente se expande. ¡Saca las cortinas! ¡Vamos! Carlos, encima, todo su cuerpo. James es alertado, pero reacio a escuchar advertencias, deja que la fiesta siga sin interrupciones. El jefe de bomberos, Michael, se reúne con Doug y el personal de seguridad para trazar un plan que permita evacuar a los invitados y apagar el incendio. Apunten la manguera hacia el techo. Voy a estar en el piso superior. Está bien. ¿Me buscaba, jefe? Tenemos que sacar de aquí a toda esa gente. Anuncie tranquilamente a todos sus invitados que la fiesta se llevará a cabo en algún piso abajo del incendio. Ahora mismo. Los invitados comienzan a evacuar y las llamas comienzan a propagarse. Los sistemas de seguridad no pueden contenerlas porque no han sido instalados. Los bomberos hacen todo lo posible para revertir la situación, que con el pasar de los minutos solo empeora. Michael pide escuadrones de rescate y helicópteros, mientras que Doug le comunica a Duncan el peligro de ocupar los ascensores expreso. La única opción es guiar a los invitados por las escaleras de emergencia, pero el fuego avanza implacable. A medida que las llamas consumen el edificio, vemos actos de heroísmo y sacrificio. Por poco y no te veo. Un grupo de personas intenta escapar a través de un puente improvisado entre el rascacielos y un edificio adyacente, a la vez que otro grupo se dirige al ascensor panorámico que parece estar en condiciones de descender. Inmediatamente toman acción los rescatistas y con una maniobra alucinante consiguen bajar el ascensor. Pues más vale porque tenemos que cortar el cable del ascensor. A pesar de que el puente improvisado está funcionando, el tiempo que tienen es muy escaso, y cuando las personas restantes en el edificio se enteran de esto, varios entran en desesperación. Roger intenta irse, a pesar que su suegro había dicho que se quedarían hasta el final. Quienes intentan detenerlo también quieren irse a toda costa, lo que lleva al colapso de la estructura y al incremento del número de víctimas. La situación llega a un punto crítico cuando el fuego alcanza los tanques de propano en el techo del edificio. Michael y Doug deciden usar explosivos controlados para liberar el agua de los tanques y apagar el fuego. Es una medida extrema, pero la única opción para salvar a los sobrevivientes.
En una escena llena de tensión, Michael desciende en un helicóptero para colocar las cargas explosivas junto a Doug. La explosión es exitosa y una lluvia de agua cae sobre las llamas, extinguiendo el incendio. Al amanecer, el Glass Tower es un esqueleto humeante, pero muchos han sobrevivido gracias al coraje y determinación de nuestros héroes. Doug y Michael, exhaustos pero aliviados, observan las ruinas y reflexionan sobre la tragedia y el precio de la negligencia en la construcción. Infierno en la Torre no solo es una película de desastre, sino una lección sobre la importancia de la seguridad y la responsabilidad. Es una historia llena de momentos de tensión, desesperación y esperanza. ¿Sabías que la película está inspirada en eventos reales y problemáticas de seguridad de los edificios de gran altura de la época? La película se basa en dos novelas, The Tower, de Richard Martin Stern, y The Glass Inferno, de Thomas Scotia y Frank Robinson. Ambas obras de ficción, publicadas en 1973 y 1974 respectivamente, exploran el horror y el caos de un incendio en un rascacielos. Sin embargo, la verdadera inspiración viene de una serie de trágicos eventos y cambios en las normas de construcción que ocurrieron en la vida real. En la década de 1970, hubo un boom en la construcción de rascacielos en todo el mundo. Estos imponentes edificios simbolizaban el progreso y la modernidad, pero también traían consigo nuevos desafíos, especialmente en términos de seguridad contra incendios. Uno de los incendios más notorios que impactó fuertemente las regulaciones de las normas de seguridad fue el incendio del Hotel Vinecoff en Atlanta, Georgia, en 1946, que dejó 119 víctimas. Aunque ocurrió casi 30 años antes de la película, este incendio fue un punto de inflexión en la seguridad de los edificios altos. Tras el estreno de la película, las imágenes impactantes del incendio y la lucha por sobrevivir resonaron con el público y los legisladores, ayudando a impulsar cambios en las regulaciones, incluyendo la obligatoriedad de sistemas de rociadores, alarmas de incendio más efectivas y salidas de emergencia más accesibles. Espero que hayan disfrutado este resumen. No olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios sobre qué otra película quieren que les cuente. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video aquí en Inspírate con Cine y Arte.